fondos públicos, porque se está malgastando lo que tanto nos cuesta producir. Porque es la voluntad de algún político la que se impone en cuanto a qué cosas se han de producir en la economía y no aquello que usted y su familia prefieren para satisfacer sus necesidades y sus deseos. Porque un exceso en el gasto gubernamental se traga los ahorros necesarios en la economía para poder producir más en el futuro. Eso hace que quede menos ahorro disponible para nosotros, aumentando las tasas de interés. Porque en el Estado hay menos incentivos para la eficiencia, de manera que uno observa inequidades como lo hemos visto en días recientes en cuanto a salarios abusivos, conversiones que favorecen a un grupo no por ser productivos sino por ser miembros de un sindicato, pensiones desmesuradas e injustas, porque si hay pérdidas no importa, porque las trasladan a nosotros los consumidores. Mi segunda pregunta es, ¿qué pasará a futuro si no se hace algo respecto al control del gasto? Si el gasto no se controla, ya el gobierno nos lo ha anunciado, pondrá nuevos impuestos o bien pedirá prestado más dinero endeudándonos a todos nosotros y a las generaciones futuras. Y Dios nos libre que decida emitir más dinero para financiar el gasto excesivo con inflación. Si no se controlan los llamados disparadores del gasto, esto es una serie de prácticas en el gobierno que conducen a un gasto cada vez mayor, la situación terminará por explotar, pues como sucedió en Grecia o en España o en Portugal, se acaba la plata. La gente no va a querer producir más si el Estado cada vez les quita más y más lo que ganan con su esfuerzo y trabajo, simplemente para mantener un gasto público creciente. No nos engañemos, la historia del gasto público, los déficits y los impuestos es muy clara en nuestro país. Se nos dice que hay un déficit, pero pasan unos 3 años y el gasto sigue creciendo y creciendo cada año. De manera que de nuevo se presenta otro déficit, ante el cual se nos pedirán más impuestos para volver al mismo ciclo. Recuerden aquel dicho de políticos: cada gobierno tiene derecho a que le aprueben su paquete tributario. ¿Se acuerdan? Bueno, así es. El círculo nefasto del déficit, más impuestos, sigue el gasto, viene otro déficit, se piden más impuestos, es lo que les interesa preservar. Los más afectados con esta situación son aquellos que no pueden cubrirse en épocas de crisis, generalmente los más pobres, los menos educados formalmente, los que aspiran a progresar y que los mayores impuestos se los impiden. Los más beneficiados son los políticos, que obtienen mayor poder y que para conservarlo logran aprobar programas supuestamente para favorecer a los más desprotegidos, pero en donde nunca los recursos son suficientes para tanto que ofrecen, todo a cambio de su voto. Gracias. Tercera pregunta: ¿son las convenciones colectivas un derecho o un privilegio? Un derecho es algo que es innato al ser humano, es de cada uno de nosotros como seres humanos que somos. No son resultado de una concesión bondadosa del Estado, sino que es propia
independiente del Estado. No le debemos nuestros derechos a ningún político. Son propios de nosotros, seres humanos. Son generables y aplicables a cada uno de nosotros. Por lo tanto, nuestros derechos no pueden ser eliminados por gobierno alguno. Caso contrario con el privilegio, que surge por una decisión política de un gobierno mediante el cual se le da a un grupo particular, concreto, usualmente pequeño, alguna prebenda que no se le otorga al resto de los ciudadanos, quienes sí son los que los pagan al final de cuentas, ya sea por medio de impuestos o pagando por precios más altos por los productos que venden esos sectores privilegiados. Al ser una concesión que se les otorga de parte del Estado, ese mismo Estado puede quitarlas. Sabemos que muchas convenciones colectivas están plagadas de privilegios que se reflejan en un gasto público mayor. Por ello es hora de entrarles, pero entrarles a fondo, no con cosas cosméticas. Mi última pregunta: ¿qué tenemos que exigir al Estado para evitar un desastre económico? Antes que nada, que nos escuche. Somos ciudadanos que obedecemos la ley, pero que estamos muy preocupados y justamente molestos por el exceso de gasto gubernamental y las propuestas de impuestos que nos hacen, que es lo único que nos ofrecen. Queremos que el gasto público efectivamente se reduzca, incluso tal como lo dijo el presidente en aquel entonces en campaña, que antes de poner impuestos se reduciría el gasto, pero una reducción en serio, no solo en fiestas navideñas. Lo que el Estado tiene que hacer es darle prioridad al crecimiento de la economía. Esta crece hoy muy lentamente. En la actualidad tenemos un desempleo de alrededor del 10% de la fuerza de trabajo, y eso no es cajeta. Si no hay inversión privada, no hay crecimiento, no hay aumento de la demanda de trabajo e incluso no le entra tanta plata al gobierno con impuestos. Es incomprensible que se pretenda que poniendo más y mayores impuestos la economía va a crecer, va a poder aumentar la oferta de trabajos y elevar los ingresos de las familias. No podemos permitir que siga un Estado gastón basado en el poder, cuando los ciudadanos cada vez sentimos más que no podemos satisfacer las necesidades nuestras y de nuestras familias presentes y futuras. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias a todos. Ayúdenme a un poco, por favor. Buenas, ya para ir cerrando, don René, don José Alberto, don Alberto Villela. Don René Alberto Villela,